Soy el director del Museo del Holocausto de Guatemala. Yahadi Nunum es nuestra organización patrocinadora y fundadora del museo. Les doy la más cordial bienvenida a todos del Ministerio de Educación, a los artistas, a la comunidad judía de Guatemala, a Yahadi Nunum, por supuesto, y a cada una de las personas que se ha acercado a nosotros y nos siguen en estas pláticas que pues tienen un objetivo muy importante, que es ir ampliando nuestra mente, ¿verdad? Como lo hablamos en alguna vez, en alguna ocasión les decía yo que la mente es como el paraguas, ¿verdad? Si no se abre, pues no sirve para nada. ¿Verdad? La tenemos, pero no sirve. Un gran saludo, un gran abrazo a cada uno de los maestros que nuevamente nos acompañan, como bien dices, de cada lugar de Guatemala, cada lugar bello de Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Huehuetenango, algunos de lugares bastante retirados, ¿verdad? Y hacen todo el esfuerzo por acompañarnos. De y estar Sololá. Constante de aprendizaje. Así que agradezco mucho de parte de la señora ministra Claudia Ruiz Casasola de Estrada esta oportunidad que nos brindan nuevamente. Y agradezco también a los compañeros fotógrafos que en esta ocasión nos van a brindar su charla, ¿verdad? A Cristian Monterroso, a Rita Villanueva, a Freddy Murphy. Muchas gracias por esa anuencia para que pues la educación en nuestro país se siga fortaleciendo y agradecer por supuesto a ustedes como Museo del Holocausto, al Centro de Investigaciones Yahadi Nunum por tan magna programación. Gracias, Rina. Espero que todos puedan escucharme bien. Tenemos dentro del tema de hoy es fotógrafos de Guatemala documentan el Holocausto. Pues la cuestión está en que obviamente el museo no podría funcionar sin el apoyo de tantas instituciones y una de ellas muy importante es la comunidad judía de Guatemala, por la cual sentimos un gran respeto, un gran agradecimiento y prácticamente pues somos hermanos como lo somos todos los participantes del género humano. La señora Betty Torún está hoy con nosotros para dar las palabras por parte de la comunidad judía de Guatemala. Betty, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí soy. Okay. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Betty Engelberg de Torún. Debo decirles que soy hija de sobrevivientes y hoy les hablo en nombre de la comunidad judía, agradeciendo siempre la invaluable labor que hace Yahadi Nunum, recopilando testimonios en su gran mayoría de personas no judías que presenciaron los fusilamientos durante el Holocausto. Léase Holocausto por balas en Europa del Este. Estos testimonios se convirtieron en una carrera contra el tiempo, porque muchos de ellos ya son de edad muy avanzada. La charla del día de hoy es una oportunidad única para escuchar de primera mano a estos fotógrafos guatemaltecos sobre su experiencia al viajar a estos lugares donde ocurrieron estos fusilamientos y cómo fue el proceso para documentar los testimonios de testigos presenciales de tan devastadores hechos. La comunidad judía de Guatemala se siente muy honrada que se hayan escogido a fotógrafos guatemaltecos para que con su sensibilidad y especial talento formaran parte de este importante esfuerzo por reconstruir los hechos y marcar los lugares donde ocurrieron tan terribles asesinatos. Es un honor que artistas guatemaltecos de tanta trayectoria hayan tenido la oportunidad de unirse a esta labor, poniendo el nombre de Guatemala en alto, a tan importante misión para mantener viva la memoria. En nombre de la comunidad judía,
Damos el agradecimiento a los fotógrafos, al Museo del Holocausto en Guatemala, a Yahadi Nunum, por supuesto, así como al Ministerio de Educación por su continuo apoyo a fomentar la educación sobre este tema para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos tan lamentables. Muchas gracias. Gracias, Betty. Muy fino. Muchas gracias. Pues sí, en la búsqueda de la verdad está la libertad, ¿verdad? Y la verdad se va desvelando conforme la vamos investigando. Los tres personajes que van a hablar el día de hoy son artistas, fotógrafos, que tienen esa maravillosa capacidad del artista de tener un ojo que va más allá de lo que vemos, que une el corazón al ojo, que une las sensaciones, ¿verdad? Que nos hacen comprender y ver cosas que no vemos generalmente los que no somos artistas. Nuestro primer ponente es Freddie Murphy. No quiero hablar mucho de él, quiero que él se presente realmente. Freddie, bienvenido. Pues nos contarás de tu experiencia con Yahad y de las investigaciones y tu papel como fotógrafo, cómo te sentiste y demás cuestiones, ¿verdad? Bienvenido. Ángel, antes de que Freddy hable en nombre de Yahadi Nunum, quería, después de, no te preocupes, después de las palabras de Betty, Perdón, es que Betty me dejó. Yo sé, a mí también me ha dejado sin palabras porque yo sé que Betty, lo que has dicho es de corazón y te agradezco muchísimo por esas palabras tan bellas que salieron de tu boca para agradecer el trabajo que estamos haciendo. De verdad que es un honor también para nosotros, yo como guatemalteco y como alguien que no es judío, poder trabajar por la memoria de lo que sucedió, esta tragedia del siglo XX que nos marcó al mundo entero. Y de verdad que te agradezco mucho. Y yo solo quisiera... Gracias. Perdón, que me mucha emoción. Muchas Perdón, gracias. pero es del corazón y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Betty. Y pues yo antes de que hablaran estos fotógrafos que los considero mis amigos también, con los tres pude compartir estos viajes en Europa del Este, pues quisiera, ya que estamos aquí estudiando y aprendiendo, quisiera hacer como un pequeño recuento también para posicionarnos sobre lo que, del lugar donde los fotógrafos nos van a hablar hoy en día. Voy a compartir unas fotos que tengo aquí, justamente para hacer un como recapitulativo de lo que hemos discutido en las reuniones anteriores. ¿Me pueden confirmar que ven la pantalla? Todavía no. Aún no. Ahora sí, ya estás en la función de compartir. Perfecto. ¿Ven todos la Ahí está. Mapa de Europa. Exactamente. Pues quisiera que nos posicionáramos, que entendiéramos de qué estamos hablando y de qué nos van a hablar estos fotógrafos. Entonces, quería mostrarles, como todos conocemos el mapa de Europa. No olvidemos que cuando estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, entre el 41 y el 45, toda la parte del este de Europa pertenecía a lo que era la Unión Soviética. No son países independientes como hoy en día, pero todo era lo que era la Unión Soviética. Y en este mapa lo que quería representarles en esta zona blanca era donde vivía la mayor población de judíos en Europa. Lo que es Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, aquí arriba lo que es Polonia, inclusive aquí en Macedonia, donde Rita estuvo trabajando. Y toda en esta área roja que ustedes ven aquí, es donde vivía la más grande población de judíos en Europa. Y quería pues para que todos recordáramos la primera conferencia que tuvimos, que fue sobre Auschwitz, para que ustedes vieran dónde está Auschwitz. Se encuentra aquí, en Polonia. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial inició justamente cuando los alemanes, que lo ven aquí en el cursor, invadieron Polonia. Y en el momento en que los alemanes invadieron Polonia, fue donde estalló la Segunda Guerra Mundial, porque Francia fue los primeros que se opusieron contra Alemania y aquí empezó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Luego quisiera compartir
para hacer un recuento de lo que ya hemos estudiado tanto en estos capítulos anteriores. Podemos decir que en el Holocausto hubieron dos formas de asesinar, aniquilar, destruir a las poblaciones judías. Y una forma es lo que muchos conocemos, que fue la deportación hacia los campos de exterminio. Entonces quería mostrar un mapa. Si se dan cuenta, esta deportación se realizó sobre todo de los países de Europa del Oeste, lo que es Bélgica, lo que es Holanda, lo que es Francia. Suiza fue un país neutro, no hubo deportación. Les puedo contar personalmente, mi suegro, él escapó de Francia como judío y se refugió en Suiza, donde habían campos donde estaban ayudando a los judíos que podían salir, porque Suiza no fue invadido, ellos fueron neutros durante la guerra. Entonces, si se dan cuenta, de Italia y la mayoría de deportaciones que hubieron, inclusive de Grecia, si ven aquí en Salónica, en Grecia, hubieron deportaciones, muchas fueron a Auschwitz, otras deportaciones fueron al campo de Belzec, a Sobibor, a Treblinka. Todos esos fueron campos de exterminio. Todos los judíos que fueron deportados a estos campos de todos esos países de Europa del Oeste fueron deportados ahí para matarlos con cámaras de gas. Entonces estamos haciendo un recuento de lo que ya hemos estudiado en las sesiones pasadas. Y quiero terminar con esto porque es de esta área donde nos van a hablar los fotógrafos. Es Europa del Este. En Europa del Este, el exterminio de judíos y de gitanos no fue de la misma forma que en Europa del Oeste. No hubieron deportaciones. Aquí los alemanes tenían sobre todo como reto una conquista de territorios al este. Con Europa del Oeste, igual conquistaron muchos países, los invadieron y firmaron acuerdos. Entonces, con Europa del Este no hubieron deportaciones hacia los campos de exterminio, pero hubieron pelotones que se llamaban Einsatzgruppen, 4 pelotones de la muerte que iban conforme las tropas alemanas avanzaban hacia el este, porque lo que quería Alemania era conquistar todo este territorio de Europa del Este y llegar hasta Moscú y apoderarse de Rusia igualmente. Y estos Einsatzgruppen, estos pelotones de la muerte, su objetivo era ir aniquilando a todas las poblaciones judías. Se recuerda que en el primer mapa vimos de que la mayoría de población judía se encontraba en esta área. Entonces, de esta forma, no hubieron deportaciones, no fueron en campos de exterminio, pero fueron asesinados, fueron fosas comunes, fueron masacres, fue el genocidio más grande que pudo suceder. Solamente en lo que es Ucrania de hoy en día, fueron más de 2.500.000 judíos que fueron muertos por bala. No fueron deportados a los campos. Eran estos pelotones que iban avanzando hacia el este y asesinando a las poblaciones judías. Entonces, dicho esto, pues quería hacer esta introducción primero para que nos recordáramos de lo que ya hemos visto, estudiado, escuchado con las conferencias y así poder introducir a cada uno de los fotógrafos y retomar lo que Ángel dijo y pues empezar con Freddy para que él se presente él mismo y nos cuente, Freddy, de su trabajo y de lo que hace Freddy. Muchas gracias, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de escuchar la procedencia de nuestros asistentes a esta conferencia de diferentes lugares de Guatemala, cómo esta tecnología nos puede unir y cómo un tema tan humano también nos puede unir para poder compartir con ustedes. Yo soy fotógrafo profesional desde hace más de 10 años, pero cuando me defino a mí mismo no lo hago a través del instrumento que utilizo para comunicarme, sino les digo a los alumnos, tenemos una escuela de fotografía y tenemos una en Saltenango y otra en la ciudad, así que yo les digo a los alumnos que cuando me presento, y lo hago con ustedes también, no me presento como fotógrafo, no me presento como artista, sino me presento como un contador de historias. Entonces, las historias que cuento pueden ser a través de una cámara, a través de una imagen, a través del sonido, a través del video, y son solo recursos que utilizo para poder trasladar una historia a los que los quiero presentar.
Y muchas veces, y Ángel no me dejará mentir, el arte es una herramienta muy poderosa para poder transmitir sentimientos, transmitir sensaciones, transmitir no solamente información, sino una comunicación más humana. Por eso es que los animalitos no tienen esa función de poder comunicarse a través del arte. Y cuando nos invitaron, o cuando me invitaron a participar en esta investigación, me sentí muy honrado, porque aparte de ser un tema que me fascina, que me gusta, sobre el tema de la historia, poder escuchar de primera mano personas que vieron con sus propios ojos lo que sucedió, y poder estar en lugares donde pareciera que no existió nada, o que es un parque, o que es un parqueo, o que es un lugar donde hay un edificio y que ocurrieron unas masacres tan horrendas, es impactante. Recordemos siempre que la fotografía es sobre el pasado, va a ser siempre sobre el pasado, aunque incluso yo haga una fotografía ahorita de los que nos están escuchando, en un segundo ya tiene que ver con el pasado. Entonces, la relación de la investigación de Yahad con estos acontecimientos, el valor que le da la fotografía, para mí es impresionante. Incluso Cristian, Rita y Marco no nos dejarán mentir, que incluso el fotógrafo puede decirle al convoy de investigación que se detenga sobre un lugar específico para poder retratar el ambiente del lugar. Y nosotros no somos expertos en el tema histórico, o somos expertos en lo que sucede en los campos de exterminio, o lo que pasó en la población judía, pero ellos nos dan el valor y nos dan esa oportunidad de poder decir: miren, quiero tomar una foto de este lugar, y nos detenemos, se toman el tiempo y nos dan esa posibilidad de poder retratar algo que posiblemente en el camino se nos puede ir desapercibido a los que vamos en la misma camioneta, pero como artistas, como fotógrafos, nos damos cuenta de algo que podría funcionar. Así que les agradezco por la invitación, y espero compartir con ustedes lo que vivimos en las expediciones. Muchas gracias, Freddy. Pues me gustaría saber que Cristian se presente también, por favor. Con Cristian hemos hecho bastantes viajes juntos, creo que más de 2 o 3 veces estuvimos juntos en viajes en Europa del Este, documentando justamente este genocidio. Así es, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Betty Torún, Rina Flores, a Marco, a toda la gente de Yahad, a Ángel. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder contarles sobre pues las experiencias que hemos vivido a través de documentar un poquito, ¿no? Y creo que Freddy dijo bastante sobre el tema de lo que hacemos nosotros, y creo que no solo estamos documentando, sino que estamos haciendo honor a las personas que no pueden contar su historia ellos mismos. Pues bueno, básicamente sí, tuve la oportunidad de hacer pues varios viajes ahí con Marco, y realmente creo que el trabajo de nosotros también no solo es presentar los testimonios de las personas, lo cual es súper importante, sino también el trabajo en equipo que hay de todos, ¿no? Esto es un trabajo en equipo bastante fuerte, bastante cansado, documentar cómo trabajan las personas que hacen pues las traducciones, los investigadores, porque hay varios equipos de investigación al mismo tiempo que se está haciendo el trabajo de campo. Entonces, documentar todo esto. Creo que básicamente como fotógrafo no soy muy bueno hablando, me gusta más enseñar fotos, entonces cuando tenga la oportunidad le voy a ir contando un poquito a través de las fotos de la experiencia que hemos tenido. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Cristian. Y Rita, que es muy especial, nunca voy a olvidar, Rita, esa noche que vinieron de un viaje de investigaciones, vinieron a casa a cenar y fuimos a comprar pollo frito. Después de ese gran viaje, después de ese viaje que venían súper cansados. ¿Estás por allí, Rita? Me presento, Rita Villanueva, fotógrafa profesional. Fotógrafa, tengo 20 años de hacer esto. Solo les quiero... ¿Ya? ¿Me oyen? Ya. Primero, agradecer de corazón la invitación que me hicieron desde el inicio el padre Patrick Dubois y Marco, que cuando me llamaron para invitarme a hacer estas investigaciones, yo hacía documental, pero jamás pensé que iba a llegar a ser un documental tan importante como era el Holocausto. Definitivamente me preparé, me puse a estudiar,
vi todas las películas del mundo, videos, me leí todos los libros que pude para llegar preparada. Pero definitivamente no hay película, no hay libro que uno pueda leer hasta que uno no llega en vivo y lo vive. Les agradezco por esta oportunidad como fotógrafa, como guatemalteca y como mujer. La verdad es que con estos viajes aprendí de empatía, aprendí de compasión, de amor, de humanidad. Y de verdad que aprendí también a ver de diferente manera. Definitivamente el trabajo es de equipo, es de excelencia. O sea, Yajad tiene como primer punto para mí la excelencia. Me sentí muy honrada de estar en un equipo de trabajo donde todos eran excelentes. O sea, no es toma la foto cualquiera, no, es la foto precisamente ahí, porque ahí sucedió el hecho. Y además, creo que también quiero compartir que como como el testigo, de alguna manera, cuenta su historia. Tal vez muchos de los testigos que conocimos contaron la historia por primera vez enfrente de nosotros. Así como los testigos, a nosotros de fotógrafos nos toca regresar y editar y volver a ver la historia. Y eso pega al corazón de una manera increíble. Definitivamente cuando voy y hago este trabajo, mi vida cambió, mi manera cambió y mi decisión no fue que mi trabajo no iba a ser jamás para, pues mi intención no iba a ser jamás hacer una obra para colgar en una galería de arte. Definitivamente me enamoré y me tomé la responsabilidad de contar historias para contagiar a los demás y para tratar de que el mundo cambie, que las cosas no se repitan. Pues Yajad me dio este regalo de vida y quisiera compartir un poquito de las fotos, no sé si lo podría hacer en este momento. Claro que sí, Rita, por favor. Y solo quería agregar algo, es cuando empezamos a documentar el Holocausto, yo me recuerdo que empezamos con un fotógrafo francés y él insistía mucho en hacer fotos en blanco y negro. Y yo me recuerdo que el presidente, el fundador de la organización, el padre Patrick Debois, dijo, no, tiene que ser fotografías en color, porque el Holocausto fue durante el día, fue en invierno, fue en verano, fue en primavera, y hay que mostrar justamente los testigos de estos sitios de exterminio, hay que mostrarlos en color, como realmente fueron, como realmente lo sucedió hace 70 años. Y es una de las características de este trabajo de documentación que ustedes tres como fotógrafos han realizado de una manera excelente. Que Rita, la pantalla es tuya. Gracias. A mí me encargaron de enseñar el trabajo de los gitanos, que fueron también perseguidos. Entonces les voy a compartir mis fotos del tema de los gitanos en especial. Bueno, esta es una de las escenas que me cautivó porque creo que habla mucho de dónde estamos, de la niñez, del presente y del pasado. Rita, ¿en qué país fue esto? Todas estas fotos son en Macedonia. Los testigos, que definitivamente también para mí las fotos de impacto de cerca, de emoción, son muy importantes.
Esto es una escena de un hogar, una casa de una gitana. Esto es lo típico. Momentos que realmente cuando estás ahí te quiebran, pero no puedes dejar de tomar la foto. Hay una cosa que quiero agregar que es bien importante, creo que lo compartimos todos los fotógrafos, aunque no podamos entender el idioma. Todos los testigos, de alguna manera, con sus manos, hablan y uno llega a comprender lo que están contando porque todos tienen las mismas expresiones con la mano. Bueno, en esta foto es precisamente el símbolo de los gitanos, la rueda. Rita, en el caso de esta documentación que hiciste en Macedonia con los gitanos, ¿ellos eran testigos o eran sobrevivientes? Los jóvenes vienen, bueno, son ya parte de los gitanos, pero sí encontramos testigos que vieron lo que les pasó a otros y que no lo habían podido contar porque los gitanos tienen son particulares y para ellos no es de buena suerte contar las historias. Entonces el equipo de Yahad hizo maravillas logrando que hablaran, que contaran, porque precisamente los gitanos tratan de no hablar de sus historias porque trae mala suerte. Pues eso es algo muy particular de los gitanos. Tuvimos la suerte de estar caminando y encontrar una boda gitana en las calles, que me pareció genial. Lo quería compartir. Y un par de fotos de los testigos y de lo que yo conversaba, que casi todos tienen el lenguaje igual con las manos. Llega un momento que con la experiencia, aunque no entiendas ni francés, ni polaco, entiendes al testigo por la manera en que se expresa con sus manos, con sus ojos. Bueno, esto era algo que ambientes de Macedonia. Pueden ver que siguen los caballos, las carrozas, pero está la antena de internet. Y pues los testigos todos nos hablan con los ojos, con las manos. Rita, ¿hay algún testigo en especial que tú te recuerdes y nos quieras contar un poquito de la historia? Sí, definitivamente hay algunos testigos de los cuales me costó mucho tomarle la foto porque llega un momento en que te involucras tanto como profesional, te involucras con el testigo y llega un momento en que bajas la cámara y solamente quieres darle un abrazo para que se calme. O sea, hay personas mayores que jamás habían contado su historia y nosotros tenemos el privilegio que nos la cuenten a nosotros. O sea, sí, la responsabilidad de tomar las fotos, pero también la responsabilidad como ser humano de tratar de darle calma. Eso creo que se llama empatía. Totalmente. Gracias. ¿Qué edad tenían más o menos estos sobrevivientes? Bueno, tengo que contar que una de las cosas que me impresionó en uno de los viajes fue que teníamos designado algunos testigos y llegamos y se había muerto el día anterior. O sea,
la verdad, muchas veces fue muy intenso, porque viajábamos por horas para llegar a las casas de los testigos que teníamos inscritos. Una vez que llegábamos, nos decían, lo siento, pero murió hace una semana o murió hace 5 días. Y eso fue impresionante. Y la verdad es que el equipo de Yahad trabaja de una manera increíble porque todos trabajan en equipo. Si no, no funcionaría todo esto. Muchas gracias, Rita. Gracias por compartir esto con nosotros. Estoy seguro que habrá muchas preguntas de nuestra audiencia después. Y quisiera charlar un poquito con Cristian, porque Cristian para mí es no curioso, pero diría yo, me gustaría saber para ti, Cristian, del trabajo que tú haces de todos los días en Guatemala y de pasar después a Europa del Este a documentar el genocidio, a documentar el holocausto, a encontrarse con estos testigos de las atrocidades que se cometieron contra los judíos y gitanos en Europa del Este. ¿Cómo fue esa transición, Cristian, contigo? Qué interesante que cabal me preguntes un poquito de eso. Y cabal, realmente creo que para mí fue un cambio bastante fuerte el pasar de hacer el tipo de fotografía que hago aquí en Guatemala, que es fotografía de moda y fotografía comercial, que es un poquito completamente opuesto tal vez a todo esto, pero realmente era algo que deseaba muchísimo. O sea, era algo que realmente iba muy, muy, muy por dentro que quería hacer. Aparte de eso, que el tema del holocausto siempre me había llamado la atención desde siempre. Entonces, realmente creo que primero agradecerles por correr ese riesgo conmigo, con el tema de el tipo de fotografía tal vez que yo hacía, pero como les comentaba, ¿no? Yo creo que soy fotógrafo y me gusta un poquito contarles más las cosas a través de fotos, ¿no? Un poquito. Entonces, realmente me gustaría enseñarles tal vez un poco de fotos sobre el tema del tipo de fotografías que hacía. Tal vez este era el tipo de fotografías que hacía, tal vez solo para que se den un poco una idea de lo que trabajo normalmente y el tipo de fotografías que hago, que siempre es también igual, contar una historia y hacer un tipo de relato, ¿no? Pero al haber pasado de esto, pues verdaderamente para mí era importante poder captar el espíritu de las personas con las que estamos trabajando, con las que estamos platicando y con el cual se está haciendo el tema de investigación. Entonces, me cautivó muchísimo la gente, la verdad, era poder tratar de conectar con estas personas, poder documentar mientras iban relatando sus testimonios, lo que iban viendo, y acercarme mucho, ¿no? De repente era tener la oportunidad después del testimonio, hablar con ellos a través tal vez de alguien que te está traduciendo, pero siempre sentís una conexión con esa persona que estás tomándole fotos, porque estás hablando en idiomas completamente diferentes, pero la conexión humana de los ojos que estás teniendo con esta persona es única. Por ejemplo, este señor a mí me impresionó muchísimo porque hay muchas veces en las que hay lugares y hay hechos que pasaron que no están necesariamente en los archivos y se pueden corroborar a través de varias personas, ¿no? Entonces, esto fue en Lituania. Entonces nos comentaron el tema de cómo una señora logró escapar de la fila que los llevaban pues a fusilar, pero la capturaron de nuevo, ¿no? A ella y a su hija. Entonces la volvieron a agarrar, la violaron y finalmente la mataron. Entonces este señor para mí era muy impresionante. Corroboró una historia de otras 2 personas, porque las 3 personas llevaron al mismo lugar básicamente a contarnos el mismo relato. Entonces era bien impresionante a nivel de investigación porque 3 personas que no se conocen entre sí, que viven en distintos pueblos, corroborar una misma historia era súper importante para la investigación. Entonces este señor era súper fuerte, era un señor que se miraba enojado y todo el testimonio que él contaba lo hacía de una manera muy fuerte, ¿no? Y en este momento que logré captar aquí fue cuando finalmente se quebró, ¿no? Cuando relató muchas de las cosas que le hicieron a esta persona y el poder estar viendo tal vez detrás de una persona que es a la que le están contando el relato es impresionante porque te pega a ti, ¿no? Y estás acercándote a través de la cámara y como decía Rita, después llegar al hotel de regreso y trabajar sobre las fotos, seleccionar las fotos, volvías a recordar ese tipo de historias y creo que tengo algo que tal vez le llamamos en término chapín, es ser chute.
Entonces, me gusta a mí mucho saber lo que estoy documentando y saber lo que estoy fotografiando, y creo que a veces me vuelve un poquito la peor pesadilla de los jefes de equipo, porque entonces estoy atrás de ellos preguntándole qué fue lo que vio esta persona, qué es lo que está pasando, qué es lo que dijeron. Entonces, igual, esta persona que está aquí, muchas veces escuchamos el tema de por qué la gente no hacía nada, por qué dejaba que mataran a la gente o por qué no se involucraban dentro de esto. Primero, no es nada fácil, ¿no? No estábamos ahí como para poder juzgar a las personas, pero esta persona en particular fue una persona que se arriesgó su vida, y cuando ella era adolescente estaba junto con su hermano y una amiga, y lo que hicieron fue lograron rescatar a una niña de una de las fosas donde iba a ser asesinada, porque los alemanes, entre fusilación y fusilación de distintos grupos de personas que llegaban, se ponían a tomar. Entonces, esta niña lo que hizo fue aprovechar en lo que los alemanes estaban tomando para ir a sacar a la niña de la fosa. La rescataron, y cabal, la foto que están viendo en la parte de arriba, el gesto que está haciendo con las manos es precisamente porque ella la abrazó demasiado fuerte para que no escucharan el llanto de la niña. Entonces lograron rescatarla, se la llevaron y la entregaron a una persona en el bosque, ¿no? Y lo curioso es que hicieron un pacto entre ellos de no contar esta historia nunca, ¿no? Porque recuérdense que la gente que salvaba o ayudaba a los judíos eran asesinados también. Entonces no era algo fácil ni era algo que tenían que estar contando por todos lados. Entonces hicieron un pacto de no contar esta historia. Y 3 años antes de que llegáramos nosotros, lo contó por primera vez. Y la segunda vez la hizo con nosotros. Entonces realmente el testimonio se vuelve súper especial, súper importante, de cómo una persona se arriesga para salvar a alguien más, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos este tipo de cosas de por qué alguien no hacía nada, pero sí, tuvimos el honor de poder escuchar a muchas personas que sí se arriesgaban a salvar a las personas. Y de ahí está este señor que me pareció genial la historia de él, porque él estuvo a punto de morirse, él estaba en una fila, él estaba pues viendo cómo pasaban las cosas, y uno de los alemanes lo agarró y lo puso en la fila, y en esta fila de niños, lo que estaban haciendo era ponerles veneno, ¿no? Aquí arriba del labio, y pues se morían y los tiraban a la fosa. Entonces a él le iba a tocar pasar por la misma cosa, por estar ahí, y que lo confundieran por alguien más. Y tuvo la suerte que llegó alguien y le dijo, no, yo conozco a ese niño, él no es judío, y tal, y lo logró sacar, ¿no? Y entonces, pues ya muchos años después él tuvo la oportunidad de contarnos esta historia, nos llevó al lugar donde pasaron las cosas. Entonces hay muchos testimonios que verdaderamente a mí me impresionaron, de llegar a lugares donde fueron las matanzas, los fusilamientos, y muchas veces son bosques bonitos, ¿no? Visualmente uno se siente en un lugar que es bonito, pero se siente una vibra extraña. Y como fotógrafo creo que el reto es ese, es poder, ¿cómo le transmito yo a las personas lo que estoy sintiendo al estar parado aquí donde fueron asesinadas muchas personas? Y ese es un reto un poquito difícil, ¿no? Y esta persona que están viendo aquí en esta foto, él tiene 95 años. Hablando un poquito tal vez en tema de algunas edades de testigos, hay personas que llegan a los 100, ciento y pico de años, y muchas veces tienen mucha energía, ¿no? Este señor tenía 95 años, nos relató cómo en este lugar asesinaron a muchas personas, y él vio en la parte de atrás de los árboles, no sé si se fijan acá por donde hay un edificio, ahí vio en esa parte de la colina cómo se tenían que desvestir, dejar su ropa ahí y bajar hasta este lugar donde los estaban fusilando, ¿no? Entonces, esto que están viendo aquí es probablemente una de las últimas vistas que tuvieron estas personas antes de ser asesinadas. Entonces, como les comento, ¿no? A mí soy la peor pesadilla a veces de los jefes de equipo, porque entonces me gusta saber en dónde estoy parado y qué está pasando. Entonces, tuve la suerte de tener muy buenos jefes de equipo, ¿no? La verdad, tuve muy buena suerte, porque no solo me decían, toma una foto de aquí o allá, o esto, o necesito esto, porque a veces estamos corriendo con el tiempo, ¿no? Sino me relataban lo que estaba pasando, me relataban en dónde estaba parado, y como les comentaba, tal vez esto fue la última vista que tuvieron las personas antes de que bajaran a esta parte donde están los árboles y fueran asesinados, ¿no? Y muy rápidamente contarles un poquito, yo sé que me estoy alargando un poco, pero quisiera contarles muy rápido el tema de algunas cosas de fotos que son importantes en el nivel de los relatos, ¿no? Como decía Rita, hay ciertos gestos interesantes que hay que captar, porque con estas fotos yo sé que una de las formas en las que son utilizadas para bien es en el tema de educación, ¿no? Como lo que habla Yahad mucho, ¿no? Es estudiar el pasado, educar el presente para prevenir el futuro. Entonces, mucho del trabajo que nosotros como fotógrafos hacemos es esto, proveer material de los testimonios para poder contar las historias, poder captar las expresiones de dolor,
porque a estas personas se les pide que recuerden algo que pasó hace más de 70 años y que lo vuelvan a vivir como que estuvieran ahí otra vez, ¿no? Es recordar olores, recordar sensaciones, es muchas cosas en las que les duele, ¿no? Son testimonios que son bastante fuertes, pero también hacer honor, como les decía, de repente al equipo con el que estamos trabajando, ¿no? Todos los días en la mañana nos reunimos y se le explica a los diferentes equipos de investigación qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, y esto es lo que pasa prácticamente todas las mañanas, ¿no? Los documentos que están viendo ahí es un poquito el tema de los archivos, de los datos, de ciertas cosas que en la charla pasada Renata nos comentaba un poquito, y ir buscando, ¿no? En el mapa, en el carro, muchas de las cosas. Entonces el equipo es bastante grande, como lo pueden ver acá. Entonces, realmente es un trabajo duro y nos toca de repente estar en lugares muy encerrados, súper apretados todos. Muchas veces se toca estar sentados en el suelo. Muchas veces hay testimonios en los que estamos en el campo abierto. Hay otras veces que estamos a la orilla de la calle. Hay otras veces en las que estamos trabajando bajo la nieve y estamos persiguiendo un testigo que va hablando muy rápido. Otras veces en las que está lloviendo muy fuerte. Entonces, no es nada fácil y el trabajo de cada una de estas personas es bastante complicado. Eh, Aquí nos tocó trabajar en por ejemplo, nos tocó trabajar y caminar 2 horas en este tipo de condiciones que era lodo para poder tomar una sola foto, ¿no? Pero era una foto súper importante que era de un pueblo que había desaparecido completamente porque había sido quemado por los alemanes. Entonces, en otras oportunidades, como les digo, uno de fotógrafo está siempre con los ojos abiertos, siempre está viendo todo un poquito. Entonces también me ha gustado de repente hacer este tipo de cosas. Al llegar a la casa de los testigos tienen alguna foto de ellos cuando son pequeños y me gusta de repente como comparar el tema del paso del tiempo. Ella es una sobreviviente judía. Ella nos contó su historia en la cual estaban huyendo de Ucrania con su familia y el tren en el que iban fue bombardeado y después los obligaron a vivir en un gueto, en donde pues ella vio muchas cosas que pasaron horribles, como ya sabrán y se imaginarán. Una de esas de cómo ahorcaron a una persona, le dejaron ahí 3 días para que todo el mundo lo viera. Y creo que se puede notar en la expresión, ¿no? De la inocencia de una niña y después los ojos de una persona que le tocó vivir tantas cosas. Pero de las personas que más me gustaba fotografiar y tuve el honor de poder fotografiar fueron sobrevivientes. Eran personas con una energía súper única. A pesar de que pasaron cosas tan fuertes, son personas tan amables, tan agradables, con una fortaleza increíble. Y como decía Rita, realmente este tipo de trabajo le cambia la vida a uno para siempre. O sea, nunca vuelve uno a regresar de un viaje siendo la misma persona. Y como les comentaba, de repente he tenido la oportunidad de poder hacer este tipo de fotos comparativas con algunos testigos y es bastante interesante las historias, ¿no? Aquí vemos una pareja de esposos que ambos les tocó vivir experiencias súper interesantes, cada quien por su cuenta, pero verlos más unidos que nunca, súper amorosos, también fue una cosa súper bonita y estar parado en lugares, ¿no? Donde sucedieron historias súper fuertes. Aquí, pues hice una foto de una foto que una de las testigos nos mostró. Entonces le saqué una foto con la cámara y después quise hacer una foto del lugar comparada un poquito con el tema de la fotografía, ¿no? Entonces, no me quiero alargar muchísimo, pero más o menos un poquito eso es el tipo de cosas que me gustan hacer y que he tenido el honor de poder hacer con esta increíble organización y que realmente me ayudaron a cumplir un sueño de poder ser parte de la historia y de poderla hacer de una manera hasta cierto punto positiva para que podamos prevenir que esto pase en cualquier parte del mundo y de sobre ninguna otra forma. Muchísimas gracias, Cristian. Hay algo que es impresionante en Europa del Este documentando lo que sucedió hace 70 años y tú lo has mostrado en alguna de las fotos, es ver cómo en algunos lugares, en algunos pueblos, nada ha cambiado. Todo está como hace 70 años. Y otra cosa que es increíble es ver con la edad de estos testigos, la memoria que tienen. Cómo Totalmente. ellos se recuerdan de hechos que sucedieron hace 70 años como que se hubiera sido ayer. Y pues algo que Rita dijo del hecho de que muchas veces estos testigos o estos sobrevivientes hablan por la primera vez para dar su testimonio, que es tan importante justamente para poder documentar este trabajo de memoria. Y pues sin tardar mucho quiero darle la palabra
Freddy, porque hay algo que yo he visto en el trabajo de Freddy antes de documentar el Holocausto, y es sobre todo este trabajo humano que tiene esta forma de poder captar justamente lo que ustedes dos han dicho, tanto Rita como Cristian, y es captar estos momentos de lo que pudieron vivir estos testigos y poderlo transmitir a las nuevas generaciones hoy en día. Y pues Freddy, quería yo que tú nos compartieras un poco de tu experiencia, que nos digas, a ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿en cuántos países trabajaste tú con nosotros aquí en Europa del Este? Gracias, Marco. Estuvimos iniciando, ¿recuerdas? Yo dirigí el documental de Yahad cuando cumplía un aniversario y nos fuimos a Lituania, no como fotógrafo, sino como dirigir fotográficamente el documental de video. Y ahí fue donde nos conocimos, tuve el gusto de conocerte y trabajar con un equipo de guatemaltecos que íbamos detrás del equipo de investigación. Quiero contarles que hasta en Macedonia fue que conocí a Rita, a pesar de ser guatemalteca. No la había conocido, hasta ahí la logré conocer y tuvimos muy buenos tiempos conversando sobre Guatemala y lo que sucede acá. Entonces estábamos filmando en Macedonia, en Lituania. Fui ya como fotógrafo de documentar estas investigaciones. Fue en Polonia, Rusia, también en Rumania. Estuve trabajando con ustedes documentando como fotógrafo. Así que el primer contacto que tuve fue a través del documental y me fascinó, me quedé anonadado del trabajo de investigación. Todos sabemos, y con el tema de educación hay una gran desinformación sobre el tema del Holocausto, un negacionismo irresponsable de algunos miembros de la sociedad, que lo que me gusta mucho del trabajo de Yahad es la veracidad y la verdad, en busca de la verdad. Y con métodos científicos y un equipo extraordinario de investigadores, se está corroborando las historias y no asumen como ciertas cosas de testigos que no pueden ser comprobables científicamente. Y eso me gustó mucho porque a pesar de que en algunos casos los testigos daban datos impresionantes, que podría impresionarnos a todos, al momento de no ser corroborado no pasaba la historia para documentarla. Y eso me pareció extraordinario, buenísimo. Me enamoré del trabajo de Yahad y cuando ya me invitaron a hacer un trabajo que fue el siguiente, fue en Rusia, si te recuerdas, Marco, estuvimos en San Petersburgo con otro tema, pero similar, fue ahí donde empecé. Luego estuve en Polonia y luego fue también en Rumania. Gracias, Freddy. Y a ver, ¿nos puedes enseñar un poco de tu trabajo de documentación fotográfico que hiciste con nosotros? Voy a compartir mi pantalla y quisiera enseñarles, por ejemplo, algunas imágenes que son súper importantes. Lo que decía Rita tiene toda la razón. El tema de las manos es muy importante porque es un gesto. Decirle a todos los que nos están escuchando, tenemos como fotógrafos una barrera que es la del lenguaje, el lenguaje hablado, porque muchas veces están hablando en ruso y lo están traduciendo al francés y nosotros estamos recibiendo la información más adelante al inglés o al español. Así que nuestro primer acercamiento con los testigos es visual. No sabemos qué está diciendo, no sabemos qué está hablando. No sé si eso es bueno o es malo, pero tenemos que tener la capacidad de poder documentar, retratar el momento y el gesto. El gesto para nosotros es súper importante, desde la posición de las manos, el rostro, la posición en que se sienta, nos dice mucho. Y a los que estamos envueltos en el tema de educación, el arte puede funcionar muchísimo para poder explorar la psiquis del alumno o de la persona y de lo que tiene ahí adentro. Este es un pintor en San Petersburgo. Esta es su habitación. Incluso recuerdo que me regaló un cuadro para traerlo a Guatemala. Me dijo, mira, llévate esto, ya que vienes tan lejos. Y me regaló un cuadro pintado por él. Pero él retrató este sitio que estuvo en la guerra y lo hizo a través del arte. Y cómo puede ser el arte una herramienta muy elocuente o más elocuente incluso aún que las mismas palabras. Este retrato fue en Polonia. No tratamos de documentar solamente el rostro de la persona o solamente los gestos, sino que también su ambiente, en donde vive. Yo me quedé sorprendido al saber de que las alfombras las ponían
en la pared, pues yo pensaba que estas alfombras eran para el piso, pero bueno. Esta foto se la fue a hacer ella a España porque había un estudio muy importante, entonces el tema de la fotografía también me gustó mucho. Pero la forma en que viven. Y otra cosa, recuérdense que ellas están hablando en otro idioma que nosotros no entendemos, pero sin embargo tenemos que captar. Yo no sabía que ella estaba contando que estaba perdiendo la vista, pero al no tener esa información de primera mano, nos pone una presión que no tienen idea. Porque como no entendemos lo que está diciendo y no entendemos la traducción, tenemos que asegurarnos que cada una de las fotos, o por lo menos en el momento en que estamos con el testigo, podamos tener el material disponible para que puedan enseñarlo. Entonces, yo cuando me di cuenta que tenía un problema en un ojo, lo primero que hice fue acercarme y fue precisamente corroborar que la historia de la señora pues era verídica. Uno de los acontecimientos creo que más importantes es no solamente retratar, como decía Cristian, al testigo o su rostro, sus gestos. Como ven, el trabajo nuestro es mucho más amplio que hacer un retrato. El trabajo nuestro es documentar el ambiente, capturar el gesto. El gesto es súper importante para nosotros y la historia que ellos desentierran. Recuérdense que estamos hablando de cosas atroces, violencia extrema, testigos que lo vieron con sus propios ojos, perdieron familiares y aún conservan a través de la imagen fotográfica los recuerdos de personas que perdieron. Entonces ellos sacan del baúl de su recuerdo no solamente de su memoria, sino de lo que guardan con mucho cuidado, imágenes de su familia y de la familia que perdió. Quiero pasarme más a otra presentación, a otro tipo de formato. Marco ha estado preguntando cuál es una de las historias que nos ha impactado mucho. Recuérdense que nos enteramos de la historia hasta después de que tuvo cita el testigo con el testimonio y ahí nos damos cuenta qué es lo que realmente sucedió. Esta es una imagen, por supuesto, del equipo haciendo una entrevista en el lugar de donde sucedieron las masacres. También es parte del equipo documentar los puntos y las geolocalizaciones del lugar. Muy importante para nosotros también, por ejemplo, este es Fran, no voy a mencionar su nombre correctamente, estoy seguro, pero es Franciszek Gizbolowski. Fue muy impresionante porque mientras él estaba dando su testimonio, nos dirigió hacia el lugar donde estaba una fosa común. Así que me adelanté para retratar dónde vive él y cómo es que vive en su casa, porque cerca de ahí hay una sinagoga judía en donde encerraron a todos los judíos de ese lugar, en ese tiempo, para llevarlos a un campo de concentración. Entonces, es importante incluso para nosotros como fotógrafos, no solamente situar el lugar, sino también situar al testigo, porque no lo llegamos a fotografiar fuera del testigo, sino el testigo está presente en el retrato. Y esta persona nos llevó a un lugar, a un bosque, un cementerio, en donde a la edad de 13 años, yo no sé qué estábamos haciendo todos a los 13 años, ahora con el internet y con el tema de pandemia, no sé qué estarán haciendo los niños de 13 años el día de hoy, pero él a los 13 años presenció una masacre en donde ponían en fila a las personas y no solamente a los adultos, sino que también a los niños. Él presenció incluso el asesinato de niños en los brazos de las personas, en algunos casos las madres después, y es algo que no lo cuentas con tanta facilidad porque es algo que impacta tu vida. Y él nos llega a mostrar en el lugar donde hoy existe un parqueo, donde no podés creer en ese mismo parqueo haya sucedido ese tipo de atrocidades. Hay algo muy importante que menciona Marco también, y es el tema de que nosotros, no siendo judíos o no profesando la religión judía, hay algo que nos une con el pueblo judío. Y no solamente es el color de las banderas, porque Guatemala y la bandera de Israel tienen los similares colores, y porque Guatemala participó también en el voto para que fuera inscrito en las Naciones Unidas de Israel. Hay una cercanía muy grande entre Guatemala e Israel, creo que todos lo sabemos, sino que también es el tema humano. Más allá del tema religioso, es el tema humano, lo que vivieron, lo que sintieron las personas que vieron eso. Algo muy importante, y creo que todos estamos de acuerdo con eso,
es el tema que cada uno de estos testigos es una dignificación, no solamente una dignificación a las víctimas, porque por supuesto que hubo víctimas, sino una dignificación al testigo, porque como diría, no podemos nosotros cambiarle la historia, no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos hacer de que se sepa lo que sucedió en ese lugar. Sí podemos hacer que no haya sido en vano, sí podemos hacer de que las demás personas conozcan las historias de lo que pasó ahí. Entonces, esta es una de las fotos que este es un miembro del equipo de Yahad, pero lo impresionante es que si no hay alguien que te diga en dónde fue las masacres, estos lugares pasarían desapercibidos, enterrados en los escombros del tiempo, en los escombros de lo que sucedió y no se volvió a contar. A través de estas historias podemos localizar los lugares y podemos entender en qué situación fue la que pasaron estas personas. Entonces, muy importante para nosotros también es no solamente recorrer el lugar, los retratos de las personas, lo que vivieron, lo que nos contaron, sino como tenemos esa deficiencia del idioma, poder con toda la potencia que podamos tener de nuestro trabajo, poder documentar lo que sucede. Incluso esto fue en Rusia, no tuvo nada que ver con testigos de judíos o romanos, ¿sí? Sino que esto fue una persona que está dando testimonio y cómo cada una de las piezas. Aquí hay algo muy importante. Ustedes saben que se dice que una imagen es más que 1000 palabras, pero a veces la imagen no nos alcanza, una sola imagen no nos alcanza para contar la historia y no podemos resaltar lo que queremos resaltar a través de una sola imagen. Por ejemplo, no podíamos decir que esta persona tuvo problemas con su pie, porque si nos centrábamos en las medallas no podíamos ver los pies, entonces teníamos que recurrir a escenas en las que nos podríamos acercar hacia el gesto, nos podríamos acercar hacia el detalle de lo que ellos nos estaban contando. También estuve en Rumania, estuve trabajando con el tema de los gitanos y fuimos a lugares muy interesantes. Hay algo aquí que quisiera yo resaltar de entrada, independientemente su procedencia, independientemente de la religión de las personas que profesen, independientemente del lugar de nacimiento, hay una característica que nos une, que es el valor humano y sobre todo la dignidad. La dignificación de lo que sucedió y la dignificación del testigo me parece algo impresionante. Otro de los testigos que me pareció a mí que sorprendentes fue que investigando sobre el tema de los gitanos nos encontramos con un genocidio judío en Rumania y a través de este personaje que es un soldado nos contó y yo no sabía qué es lo que estaba hablando, no entendía el idioma, no entendía la traducción, pero vi cómo se estremeció todo el equipo al contar con plena desfachatez y con total orgullo el asesinato de 15 judíos que pasaron por sus manos. Entonces yo me quedé desconcertado porque él hoy en día, después de los 2000, esto fue en el 2014, 2015, todavía tenía esa forma de pensar, ese adoctrinamiento que él recibió posiblemente cuando era joven y lo hacía con tanto orgullo que a todos nos sorprendió. Así que fue muy importante para nosotros retratar no solamente a la persona, no solamente los gestos, sino su estilo de vida, cómo es que vive, cómo es el lugar, cómo podemos contar la historia a través de diferentes fotografías. Así que les paso esto rápido. También estuvimos, cuando estuvo Rita, estuvimos en Macedonia haciendo el video y son imágenes que tomamos del video que me parecieron a mí que funcionaban muy bien. Así que hay algo muy importante con el tema de los recuerdos. El arte puede ser una herramienta muy extraordinaria para poder ayudar a las personas a sacar lo que estaba oculto. A través de las imágenes nosotros podemos corroborar. Recuerden que la fotografía es un documento que nos sirve para nosotros para dar fe de lo que es, incluso testigo es eso, ¿verdad? Dar fe de lo que sucedió. Y nosotros estamos solamente respaldando ese testimonio a través de las imágenes, a través de lo que podemos lograr capturar con la luz y poder transmitir sensaciones, emociones y lo que vivieron los testigos o lo que vivieron las personas que vivieron por allá. Así que les agradezco. No sé si tienes algo más que agregar, Marco.
Solamente agradecerles porque ver estas imágenes es revivir, y ustedes son los testigos de los testigos, realmente a través del trabajo que han documentado, y es agradecerles y sentirme orgulloso como guatemalteco, como director de Yajad Inunum también, de saber que desde Guatemala ha habido personas que han documentado, nos han ayudado a este trabajo. Llevamos más de 14 años trabajando para documentar estas atrocidades. Es lo que llamamos el holocausto por balas. Hemos registrado más de 7.500 testigos justamente de estas atrocidades que se cometieron contra los judíos y sobre los gitanos, y gracias porque ustedes han aportado muchísimo al trabajo de Yajad y a la memoria del pueblo judío también, para que esto sirva a las nuevas generaciones y que otro genocidio, otra violencia de masa no vuelva a suceder. Así que muchas gracias a los tres, y pues dejo y pues aquí también tenemos personas mal educadas que pasan con unas motos haciendo mucho ruido, perdón. Y pues nada, le dejo las palabras a Ángel y Betty. No sé si tú quieres agregar algo más, Rina también, y pues tenemos algunas preguntas, o Rita, es para ustedes. ¿Preguntas hay? Yo solo quiero agregar quiero compartir una foto que es importante. Realmente, porque como decía Fred, nosotros guatemaltecos nos conocimos en Macedonia. Y este es un fondo de recuerdo, Freddy, para nosotros. Qué buenísima, Rita, gracias, excelente. Y quería compartirles también, porque no lo logré, el equipo de trabajo. O sea, este es un hogar en el cual el equipo no se puede mover para no interrumpir al testigo. Solamente el fotógrafo tiene el privilegio de moverse para poder tomar los detalles. En un café y esta es otro hogar donde el equipo está trabajando en Macedonia, y ustedes pueden ver a la esposa durmiendo del otro lado de la sala y de la cocina y de la casa completa. Solo eso Marco, de más. Gracias, Rita. Marco, solo quería, antes de que se nos fuera, lo hablamos en la reunión, que era imposible no identificarse con estos sucesos de la Segunda Guerra Mundial, con lo que sucedió en el conflicto armado interno, te recuerdas que lo mencionamos, y que los hechos de violencia muy similares, incluso las borracheras de los soldados y actos que cometieron contra población indígena, la maldad es maldad aquí en Alemania, en Guatemala, con canchitos, con indígenas, con negritos. Eso no tiene no respeta razas, no respeta credos. La maldad es similar, es igual, incluso las mismas acciones que ocurrió con el pueblo judío en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, podemos compararlo con lo que sucedió con nuestra población indígena, independientemente de qué lado, si es del ejército o de la guerrilla. Estamos hablando de la situación de violencia que vivió nuestro pueblo, y nos damos cuenta, o somos más... Nos entendemos, no, porque no lo entendemos, pero nos acerca mucho al sufrimiento que pasó la población en el conflicto armado, que fue hace poco, y vemos cómo las formas de perpetrar esta violencia son similares. Entonces, no somos ajenos a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, tampoco somos ajenos a lo que sucedió en el conflicto armado, y cómo el atentado contra la raza humana, contra las personas, es similar. Entonces, sí, no quería irme, Marco, sin hacerlo ver, porque no lo mencioné en mi intervención, y nos acerca mucho a la vivencia humana. Gracias, Freddy. Solo quisiera decir, esta parte de esta documentación que hemos realizado en Europa del Este, que era muy poco conocida, porque antes de que la Unión Soviética,
cayera, que el muro de Berlín cayera y que la Unión Soviética desapareciera, no podíamos tener acceso a los archivos. Y era la razón por la que se hablaba muchísimo más de las deportaciones y los campos de exterminio, que era realmente una industrialización de la muerte. Y esta documentación que se ha hecho en Europa del Este, pues yo diría, y como lo dice también el fundador de la organización, el padre Dubois, es el modelo de otras masacres, otros genocidios, otras violencias de masa que sucedieron después del Holocausto. Y como tú dices, lo importante es focalizarse en la crueldad del ser humano. Y lamentablemente esto es aplicable a muchísimas otras genocidios contemporáneos y masacres que continúan sucediendo en el mundo. La organización hoy en día, Yahad, documenta también los sobrevivientes yazidi en Irak y las similitudes que hay entre la maldad que un ser humano puede cometer contra otro ser humano es lamentablemente no ha cambiado en más de 70 años y es la razón por la que es tan importante enseñar el Holocausto y documentar el Holocausto y salvar esta memoria para que podamos aplicarla y que los jóvenes que van a ser mañana los responsables de tomar decisiones a través de gobiernos, a través de periodistas, a través de posiciones importantes en organizaciones, que puedan ellos entender que esto puede volver a suceder. Y entonces tenemos que tomar esta acción como seres humanos para respetar la vida de los otros. Gracias, Frey. Gracias a todos. Ángel, gracias Betty, a todos. Rina. Muchas gracias a todos. Estuvo extraordinario. Gracias. Me retiro. Gracias a todos. Gracias, Betty. Muchas gracias. Ok, ya estamos. Marco González, director de Yahad-Inunum. Muchas gracias. Y perdón por el exabrupto. No, bueno, la cuestión, hay algunas preguntas, no sé si tendremos unos 2-3 minutos para hacer un par de preguntas. Sí, claro. Creo que es importante. Ok. Algunas vienen de Facebook Live y algunas de Zoom. Ya prácticamente Freddy había hablado un poco de la situación del conflicto armado interno en Guatemala. Y la pregunta era las similitudes, ¿verdad?, entre lo vivido en Guatemala y lo vivido en el Holocausto. Obviamente bueno, yo sé que no son historiadores como para ver, digamos, ciertos aspectos que los diferencien, digamos, desde cierto punto de vista muy técnico. Pero yo creo que emocionalmente prácticamente tendríamos cosas muy similares. No sé, Freddy, si tú quieres contestar eso. O alguno de los fotógrafos. Sí, gracias, Ángel. Yo lo que miraba en esas similitudes es un odio respecto a una, puede ser una etnia o un grupo religioso, a alguien que represente una amenaza para el régimen, para la persona que esté en el poder, y cómo a través del miedo controlar, y no solamente controlar, porque si ustedes se recuerdan y lo que sabemos de los testimonios de lo que pasó en el conflicto armado interno, no solamente el asesinato de niños, sino también el asesinato de comunidades enteras desaparecidas, arrasadas por completo, es muy similar a lo que sucedió en Europa del Este. Por supuesto, en el conflicto armado interno no había una maquinaria una industria de asesinamiento en masa, no habían hornos para desaparecer una población grande, pero sí muy similar al holocausto por balas, porque era el instrumento que utilizaban para deshacerse de una comunidad, solamente. Yo quería agregar que para mí lo impresionante del conflicto armado y documentar parte del conflicto armado es que los testigos tenían mi edad. O sea, la diferencia entre ir a hacer una historia con gente mayor que pasó, que ya pasó una vida, el encontrarme en mi país con mi gente y de mi propiedad.
aparte que el idioma, poder entender de primera mano lo que están contando y después darme cuenta que tienen mi misma edad, sí me causó una impresión muy fuerte. Pues yo creo que sí, es indudable que va a haber situaciones, hay varios comentarios acerca de la situación del conflicto armado interno en relación con lo vivido en el Holocausto. No olvidemos que estamos hablando en el caso de Europa de una guerra mundial, ¿verdad? De un traslado, ¿verdad? De una cultura en particular y varias subculturas y grupos sociales que fueron perseguidos junto con los judíos también. Luego, la situación de Guatemala, pues lógicamente todavía no tenemos la libertad total para llegar a hacer una investigación profunda por cuestiones, lógicamente, creo yo, que lamentablemente por cuestiones de tiempo. Es decir, tiene que pasar más tiempo para que nos den la libertad en algún momento, Freddy, Rita, Cristian, de poder realmente dirigirnos a los lugares específicos, ¿verdad? Y hacer documentación sin que eso signifique un verdadero peligro para la vida de cada uno. Eso no quiere decir que no nos importe ni que seamos indiferentes ante lo sucedido. Preguntaban también sobre la situación de los gitanos. No sé, Rita, si a ti te interesa tomar esta palabra, pero preguntaban sobre la situación social a partir de las fotos que estaban viendo, un poco de hacinamiento y aparente pobreza. En Macedonia, de las fotos de los gitanos y las calles, ¿no? Una de las cosas que me impresionó en Macedonia es que hay contrastes muy grandes. O sea, al lado de algo muy, muy rico y grandísimo, a la par hay mucha miseria. Podríamos decir que hay algunas partes de Macedonia que podrían parecer nuestro país. Gracias, Rita. Ángel, perdón, ahí de repente que me meta un poquito. Aprovechando cabal con el tema de lo que mencionaban de los gitanos, pues evidentemente a nivel social y económico hay ciertas cosas que de repente son muy parecidas, cabal, y quería mostrarles una foto muy rápido, cabal, del tema. Eso fue en Rumania también. Hay pues como de repente dos tipos de gitanos, los que son ambulantes y los que viven en una familia que ven aquí. Hay 1, 2, 3, 4. Adentro hay otros 3 más y todos ellos viven en esto que está aquí atrás, ¿no? Entonces, de repente creo que imagino tanto igual que Rita como Freddy, pues nos tocó ver un poquito de eso. Esta es pues la niña que está ahí atrás, ¿no? De repente lo que estamos viendo. Y hay muchas cosas evidentemente muy parecidas, ¿no? De repente, y lo que mencionaba también Rita sobre el conflicto armado, igual pues a mí me tocó de repente ver un poquito y estar de cerca con el tema de, no somos ajenos, como decía Ángel, al tema del conflicto armado, y creo que nos ha tocado pues en algún momento documentar y fotografiar algo pues parecido, y en el caso igual de fotografiar testigos en Europa del Este, poderlo hacer en tu propio país también es un gran honor y es algo súper interesante también aprender de tu propia historia, ¿no? Solamente, muchas gracias. Yo creo que es momento de agradecer a cada uno de los participantes. Realmente para mí ha sido muy, muy difícil, más de lo que imaginé, porque soy muy sensible a la fotografía. Pero también quiero recordar que, obviamente, como decían ustedes, una imagen habla más que mil palabras. En las expresiones de los ojos, las manos, en las arrugas de cada uno. Hay un recuerdo, hay una memoria, ellos vuelven a ser niños, ¿verdad? Yo creo que esa empatía es parte de lo que debemos luchar, ¿verdad? Por descubrir, por hacernos más sensibles, por hacernos más tolerantes, porque esto no suceda, que tampoco haya sucedido en Guatemala. Ojalá no hubiera sucedido en Guatemala, pero sucedió en su momento. Por supuesto vamos a abordar ese tema. Recuérdense que esto tampoco es como que podamos abordar toda la historia y todo el mundo. Estamos siguiendo una línea y por supuesto vamos hacia allá, vamos a llegar. Les suplicamos por favor que
nos tengan un poco de paciencia, nos busquen como recurso, porque para eso estamos a cada uno de los maestros, inspectores, supervisores de educación. Les estamos a sus órdenes. La página es mdh.org.gt y ahí podemos responder a sus preguntas, solicitudes, algunas clases, las que me dé tiempo de hacer en Zoom, con algunas escuelas que hemos dado últimamente. Gracias, Marco. ¿Tienes algunas palabras? Solamente agradecer a todos y espero que hayamos aprendido algo más y sobre todo ver cómo a través de la fotografía podemos también pasar un mensaje y que sea un mensaje de paz para que este tipo de masacres, este tipo de genocidios no se reproduzca más. Se ha hablado mucho sobre lo que sucede en Guatemala. Si estuviéramos haciendo una conferencia en Ruanda, pues se hablaría del genocidio en Ruanda. Si estuviéramos hablando en otros países, cuando hacemos la lista de todas las cosas que han sucedido en muchos de los países, nos damos cuenta de que la historia es importante recordarla y aplicarla para que no cometamos los mismos errores del pasado. Así que muchas gracias a todos. Gracias Ángel, gracias Rita, gracias Freddy, gracias Cristian y espero verlos pronto. Muchísimas gracias a todos. Y Rina también, y Betty, gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Nuevamente, gracias de parte del Ministerio de Educación, a los organizadores, gracias a los fotógrafos y por supuesto que gracias a cada uno de los maestros que nos acompañan desde los departamentos, gracias a los enlaces departamentales de las direcciones de educación y un caluroso abrazo a cada uno, que estén bien y que se encuentren con salud. Gracias, Rini. Gracias. Muchas gracias. Feliz día, gracias. Gracias a cada uno, que tengan un buen día. Gracias.